Shalom, bendiciones, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar una semana más en este espacio de estudio Berea, donde estamos explorando conceptos, trasfondos, culturas del primer siglo para poder entender mejor los evangelios y las cartas. Hemos hablado un montón de temas que si usted nos ha seguido por un tiempo, debería, si no lo ha hecho, debería ir y ver los videos que tienen que ver con el judaísmo en el tiempo de Yeshua. Va a aparecer por aquí arribita, así es que estoy tratando de poner los enlaces para que usted pueda ver todo este tipo de enseñanzas. Hoy vamos a hablar otro tema que es también interesante y muchas veces no consideramos. Mire, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar que la Biblia se está desarrollando en un mundo que no era asolado, no era aislado? Israel no era la única nación. Y así como aún en la Biblia hebrea encontramos a Israel teniendo contacto con Canaán, los cananeos, teniendo contacto con los mesopotámicos, con los babilonios, con los persas, con los asirios, y cada uno de ellos influyó un poco en el pensamiento, en cómo Israel desarrolló parte de su teología. La teología viene de Dios, la palabra viene de Dios, pero cómo ellos empezaron a entender la Biblia. Bueno, en el primer siglo, lo que vamos a ver hoy, que muchas veces no consideramos, que había un mundo religioso alrededor de los judíos, porque no solamente estaban los judíos en Jerusalén, sino que ahora nos encontramos a judíos en toda la diáspora, judíos que se quedaron en Persia. Ahí vemos a la reina Esther y está Mardoqueo, que era de la tribu de Benjamín. Los vemos ahí. Muchos de ellos se quedaron ahí. Cuando Ciro sube al trono y les dice que vayan a Jerusalén, muchos se quedaron. Vemos a Esdras, vemos a Nehemías. Los libros de Esdras y Nehemías nos cuentan que ellos casi les están implorando a la gente que vengan, que suban a Jerusalén. Se quedaron. Algunos otros se quedaron en Babilonia. Prueba de ello es Daniel se quedó en Babilonia. Cuando vienen los tres, a la Reina Valera dice sabios, que realmente son los tres, perdón, la Reina Valera dice magos, pero realmente son sabios. Es porque había escuelas de pensamiento judío dentro de lo que era Babilonia. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, el documento que se desarrolló en la diáspora más importante fue el Talmud de Babilonia. Y el Talmud de Babilonia es mucho más grande que el Talmud de Jerusalén. Y uno se debe preguntar por qué el Talmud de Jerusalén es más pequeñito. Usted encuentra los tomos y el Talmud de Jerusalén tiene menos. El Talmud de Babilonia tiene muchos más tomos y es más grande, más explícito. ¿Por qué? Uno se tendría que preguntar por qué. Bueno, porque ellos están tratando de ver cómo se desarrolla la vida en la diáspora. En la diáspora no es lo mismo que la vida en Jerusalén, en donde puedes comer kosher, en donde todo lo tienes a la mano. Estaba el templo ahí antes de que fuera destruido, pero ahora, ¿cómo van a vivir ellos en la diáspora? ¿Cómo van a vivir la vida basada en la observancia de los mandamientos? Alejados de la cultura, alejados del entorno en donde los mandamientos podían vivirse. Y por eso el Talmud de Babilonia, el Talmud Babli, es mucho más grande que el Talmud Yerushalmi o el Talmud de Jerusalén. Este tipo de cositas nos tenemos que preguntar. ¿Qué pasaba con los judíos que estaban en Éfeso, en Asia Menor, en todo el Imperio Romano? Había un mundo religioso y eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. A modo de introducción le estoy diciendo lo que vamos a ver. El mundo religioso y filosófico, porque muchas veces no nos ponemos a pensar que la filosofía estaba en su auge. Aristóteles, Sócrates, que todos estos tuvieron contacto con Alejandro Magno antes de que llegara el helenismo a Jerusalén. Cuando llegó el helenismo a Jerusalén, muchos judíos quisieron abrazar esta corriente filosófica, porque el helenismo era una corriente filosófica. Ellos usaban los gimnasios como escuelas donde todos iban y no solamente iban a hacer ejercicio, sino que había baños y era el lugar donde se desarrollaba la filosofía. Y muchos judíos fueron arrastrados, fueron impactados por este modo de vida. Entonces, este tipo de cosas no lo vemos. Nosotros leemos el Nuevo Testamento y creemos que es un mundo completamente aislado en donde no tienen problemas, no tienen dificultades, pero la realidad es que casi como tú y yo, que estamos en un mundo donde literalmente es más difícil guardar los mandamientos, donde tú volteas y hay un montón de religiones a tu alrededor y tú dices, Dios mío, qué difícil es esto. Bueno,
yo creo que era un poquito más difícil en ese entonces. Y aún así se estaba desarrollando una cultura con el evangelio, con la muerte y resurrección de Yeshua y el evangelio del reino de Dios en todo este mundo. Muchas veces no nos ponemos no nos ponemos a pensar en todo esto. Y vemos el Nuevo Testamento como un libro en donde no hay problemas. Pero eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así es que, habiendo dicho esa larga introducción, vamos a ver el mundo religioso y filosófico del Nuevo Testamento. Los judíos de esta época, del primer siglo, debían tener cierto conocimiento de las religiones no judías de los pueblos con los que estaban en contacto. Muchos de estos pueblos debían tener cierto conocimiento de la religión judía. A menudo por ambas partes ese conocimiento habría sido parcial, inexacto e incluso prejuicioso, así como el día de hoy. Por lo tanto, sería bueno considerar una visión comprensiva del mundo religioso judío, pagano y sincretista en el que nació y se desarrolló el cristianismo o los creyentes en el Mesías. Acuérdense, estoy tomando de recurso un libro que es cristiano y él no identifica, él dice que los cristianos, ¿ok? Pero no hay problema, son los creyentes en el Mesías. Pero fíjense, ahora estamos hablando de tres cosas. Vamos a considerar el mundo religioso judío, el mundo religioso pagano y el mundo religioso sincretista en el que nació y se desarrolló el evangelio del Mesías. Nada más alejado de lo que estamos viviendo hoy, porque hoy hay un mundo judío, hasta por allá, hay un mundo pagano, que no quiere saber nada de Dios, y hay un mundo sincretista, donde llámele la religión que usted quiera, siempre se va a encontrar un poquito de sincretismo, en la religión que usted quiera. No voy a mencionar nombres, pero en la religión que usted quiera, siempre va a haber un poquito de sincretismo. En todo, incluyendo raíces hebreas. Así es que, pero vamos a ver por aquí. Entonces, en Jerusalén, incluso Jerusalén, en las zonas donde la mayoría de la población era judía, existía una fuerte influencia helenística, aunque no necesariamente repartida de manera uniforme. Había ciudades muy grecorromanas, como por ejemplo la Galilea. Interesante, porque esta ciudad se consideraba una ciudad grecorromana. Y es la ciudad donde se levanta Yeshua, es la ciudad donde el ministerio de Yeshua tuvo más larga duración en Galilea, pero fue considerada una ciudad grecorromana. ¿Cuántos de ustedes no sabían este dato? Pero Yeshua está ahí en Galilea. ¿Por qué? Porque así como era una ciudad, acuérdense que había ciudades, colonias, provincias romanas. Roma llega a Jerusalén un poquito por ahí del año 66 antes de la era común. Ellos empiezan a tener control bajo la orden del general Pompeyo. Pompeyo llega y entonces empieza a tomar control y empiezan a hacer lo que eran provincias, lo que eran ciudades. Y esto ya lo vimos la semana pasada cuando estábamos hablando de los gobernadores, o hace 2 semanas. Pero es interesante saber que el entorno político va a tener un efecto en el entorno religioso, en el entorno social y en el entorno filosófico también. Y estamos hablando antes de que aparezca Yeshua en escena, durante el ministerio de Yeshua y después del ministerio de Yeshua. Mucha gente no se pone a pensar, mire, es tanto el impacto que mucha gente no se pone a pensar, ¿por qué el evangelio de Juan es tan diferente? Y hoy en día hay debates acerca del evangelio de Juan, porque el primer capítulo del evangelio de Juan es tan revelador, que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar que el evangelio de Juan es una respuesta a un movimiento religioso llamado el gnosticismo? Y entonces, cuando nosotros consideramos el evangelio de Juan, cómo se está desarrollando el evangelio de Juan en respuesta a un movimiento gnóstico, el gnosticismo, entonces ahora usted va a decir, ahora entiendo por qué el evangelio de Juan es tan diferente a los otros 3 evangelios y por qué es tan distinto. Ya me metí por ahí, así es que voy a ver si por aquí me da una definición. No puedo ni deletrear hoy. Gnosticismo. En todos los libros, gnosticismo. Para que al menos me dé una definición, ¿no?
Me gusta la inteligencia artificial en Logos. Me ahorra muchísimo el trabajo. Fíjese, el gnosticismo fue un movimiento religioso filosófico que surgió en los primeros siglos del cristianismo, caracterizado por la creencia como un conocimiento especial, la gnosis, como para la salvación. Ellos creían que la gnosis llegaba a la salvación. Gnosticismo, del vocablo griego gnosis, conocimiento. Los gnósticos eran una secta que mantenía la idea de unos conocimientos secretos que según sus enseñanzas le convertían superiores a los cristianos, creyentes comunes que no participaban en los mismos. Aquí nos dice, el término gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento. Según los gnósticos, su doctrina era un conocimiento especial reservado para quienes poseían verdadero entendimiento. Además, no sé si la puedo abrir esta de aquí. Además, parte de esta doctrina consistía en la clave secreta mediante la cual se lograba la salvación. Ahora usted entiende por qué en el Evangelio de Juan se está presentando a Yeshua como el camino a la salvación. Por eso está relatando el encuentro con Nicodemo y le está diciendo, así como la serpiente se levantó en el desierto, es necesario que se levante el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida y vida eterna. En el Evangelio de Juan es cuando dice, yo he venido a buscar a lo que el enemigo había robado para salvarlo. En el Evangelio de Juan es el que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el Evangelio de Juan es cuando dice, Padre, los que tú me has dado, yo los sé, están en tu mano. Ninguno se ha perdido, mas aquel hijo de perdición, guárdalos. Padre, glorifícate en mí, así como yo me he glorificado en ti. El Padre y yo uno somos, porque que ellos creían que la gnosis, el conocimiento, era lo único necesario. Tú no necesitabas nada más. Con el puro conocimiento podías alcanzar un nivel superior y recibir la salvación. Ahora lo dejé pensando con el Evangelio de Juan, ¿verdad? Mire. Sobre la base de muchas doctrinas que circulaban en esa época, los gnósticos creían que todo lo que fuese materia era necesariamente malo. El ser humano, según ellos, es un espíritu eterno que de algún modo ha quedado encarcelado en este cuerpo, puesto que el cuerpo es cárcel del espíritu, y puesto que nos oculta nuestra verdadera naturaleza, el cuerpo es malo. El propósito último del gnóstico es entonces escapar de este cuerpo y de este mundo material en el cual estamos exiliados. La imagen del exilio es fundamental para el gnosticismo. Este mundo no es nuestro verdadero hogar, aún más. Este mundo, al igual que el cuerpo, es material y no es sino una cárcel para el espíritu y un obstáculo para la salvación. Eso era lo que ellos pensaban. ¿Okay? No me lo estoy inventando yo. Y aquí puedo seguir todo el día con el gnosticismo. ¿Okay? Hay material para estudiar. Conocimientos, ya lo leí. El gnosticismo era una amalgama o sincretismo de ideas persas, babilónicas, egipcias y bíblicas. Oiga, tenían, vaya mezcla, persa, babilónica, egipcia y también bíblica. Con elementos de la filosofía platónica, se caracterizaba por dar importancia al conocimiento humano como clave del universo y de la salvación. Bueno, vamos a dejar eso del gnosticismo por ahí. ¿Ok? Hasta ahí. Cositas como esta nos deben poner a pensar, ¿sabe? Porque, ¿cuántos de ustedes no habían escuchado del gnosticismo, el ascetismo y todas estas corrientes que se están moviendo y están a la par de los creyentes en el Mesías y el judaísmo? Porque a mucha gente le molesta que yo diga que en el primer siglo había un judaísmo. Académicamente, el término judaísmo del segundo templo es correcto. Así es que yo no sé por qué la gente se molesta. Cuando yo digo que Yeshua, cuando yo digo que sus discípulos practicaban el judaísmo del segundo templo, la gente viene y me corrige. No se dice así. Es un estilo de vida basado en la Torá. Bueno, académicamente el término correcto es el judaísmo del segundo templo, que va desde el regreso del exilio de Babilonia hasta la destrucción del templo. Dura aproximadamente unos 500 años y se le llama judaísmo del segundo templo. Si tú te quieres referir a qué era lo que vivía Israel o qué era lo que vivían los judíos,
La mayoría de académicos te va a decir el judaísmo del segundo templo. Es un término académico, es un término de una gente que se entiende que estudia. Aquel que no estudia te va a decir, no, eso está mal, porque el judaísmo no existía en esa época. El judaísmo rabínico, como lo conocemos hoy, no existía. Judaísmo rabínico, como lo conocemos hoy, nació o empezó a fundamentarse de la forma en que la conocemos hoy a partir del año 130 de la era común. Después de 60 años después de la destrucción del templo, fue cuando los rabinos, que fueron los predecesores de los fariseos se extinguieron y ahora se convirtieron en rabinos, y los rabinos empiezan a formar las bases de lo que es el judaísmo. Y de ahí hoy conocemos diferentes tipos de judaísmo. Pero el judaísmo del segundo templo es la columna vertebral de lo que hoy conocemos como el judaísmo. No lo es todo, ha cambiado. Hay muchas cosas que fueron implementadas. Claro que sí. Por eso nosotros no defendemos el judaísmo ortodoxo. Pero no tenemos problema con él, porque sabemos que la base, la columna vertebral de ese judaísmo ortodoxo es el judaísmo del segundo templo. Ahora, que tienen sus cositas, sí, claro, como todo. Así como el cristianismo se alejó, pero se alejó demasiado, el judaísmo se empezó a alejar, pero mantuvo la esencia y mantuvo la columna. ¿Ok? Así de simple se puede explicar. No tenemos que darle tantas vueltas al asunto y no es que el judío está mal. ¿Tiene sus cositas? Sí, claro que sí. Y aquellas cositas con las que no estamos de acuerdo, simplemente no las vamos a seguir. Pero la mayoría de cosas tienen su precedencia del judaísmo del segundo templo. Así es que yo voy a seguir diciendo judaísmo del segundo templo, y si usted me quiere criticar, pues critíqueme, pero yo no voy a dejar de decir judaísmo del segundo templo porque es el término correcto que cualquier persona que estudia me entiende si me escucha. Voy a seguir por aquí. Así es que dice por aquí, entonces, había ciudades grecorromanas de Galilea, por ejemplo, podían estar rodeadas de aldeas cuyos habitantes sentían poco entusiasmo por el pensamiento y las prácticas gentiles, y otras aldeas cuyo comercio las ponía en contacto más estrecho con el helenismo. Del mismo modo, en las ciudades cosmopolitas de la diáspora, los judíos no tenían una opinión unánime sobre las instituciones y la cultura helenística, con actitudes que iban desde la participación y la aculturación entusiastas hasta el rechazo tipo gueto. El mundo religioso judío, la designación judaísmo, es apropiada para el periodo de... Miren, me adelanté, aquí estaba, yo sabía que lo había... De tanto que leo y estudio ya... Que ya estoy hasta loco. Dice, la designación judaísmo es apropiada para el periodo de la historia israelita que comenzó en el año 539 antes de la era común, con la liberación de persa de los cautivos de Judá que habían sido retenidos en Babilonia, para que pudieran regresar a Jerusalén y sus alrededores. En muchos sentidos, la religión post-exílica del judaísmo era heredada de la religión post-exílica del reino de Judá. Se reconstruía el templo, se ofrecían sacrificios, se cantaban himnos o salmos, o se celebraban las principales fiestas de peregrinación. Sin embargo, con el tiempo, las reuniones de oración, lectura devota, meditación e instrucción, conocidas como sinagogas, también se convirtieron en un factor importante de la vida judía. La gente dice, es que no había sinagogas. Si tú vas históricamente, las sinagogas se empiezan a desarrollar mientras ellos están en el exilio. Cuando ellos regresan, tienen el templo como el centro de la comunión, donde van a traer las ofrendas, van a orar, van a cantar, pero también empiezan a implementar las lecturas dentro de lo fue conocido como las casas de estudio o las sinagogas. Y entonces ahora hay oración, hay reuniones de oración, lectura, meditación e instrucción en las sinagogas. Ya para el primer siglo, ya para el tiempo de Yeshua, había sinagogas por todos lados. Por eso cuando leemos mire, es más, vamos a leerlo para que dejar que la Biblia nos lo diga solita. Que yo puedo ir aquí a la Biblia y poner sinagoga, que hablamos la semana pasada, ¿va? Sinagoga. En Mateo 4:23, Yeshua iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Porque ya había sinagogas en toda Galilea, dicen Galilea, sinagogas. Mateo,
Por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. Oración. Sinagogas. Mientras le decía estas cosas, aquí vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él. Yeshua recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pasando de ahí entró en la sinagoga de ellos. Llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Aman el lugar de honor en los banquetes y en los primeros asientos de la sinagoga. Mateo, todo esto es Mateo. Marcos. Entraron en Capernaum, y enseguida en el día de reposo, entrando Yeshua a la sinagoga, comenzó a enseñar. Y aquí estaba la sinagoga. Yeshua sana a la suegra de Simón. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y fue por toda Galilea, predicando sus sinagogas y expulsando demonios. Otra vez, Yeshua entró a una sinagoga y había un hombre que tenía una mano seca. Mire, le voy a decir una cosa. Déjenme ver cómo lo digo. Para que no... Déjenme pensar tantito. Muchas veces nos enfocamos tanto en los milagros de Yeshua. Yeshua sanó, Yeshua hizo milagros, pero ¿cuántos de ustedes se habían puesto a pensar que el 80%, si no es que más, de todos los milagros que la Biblia nos narra están o dentro de la sinagoga o en el camino a la sinagoga y tienen relación directa con la sinagoga? Como en este caso, salió de la sinagoga y fue inmediatamente sana la suegra de Pedro. Llega una mujer encorvada en la sinagoga. Muere la hija de Jairo en la sinagoga. La conexión de Yeshua en la sinagoga y los milagros, nunca nos ponemos a pensar en ello, pero le hacemos tanta algarabía, tanto fiesta. No, Yeshua sana milagros, Yeshua sana, hizo milagros, pero se nos olvida la parte importante que estamos viendo: sinagoga. Yeshua resucita a la hija de Jairo. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga. Pero Yeshua, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Yeshua vio el alboroto a los que lloraban y se lamentaban. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos le escuchaban y se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos en la sinagoga. Los primeros asientos de la sinagoga, Lucas enseñaba en la sinagoga siendo alabado por todos. En Nazaret, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. La sinagoga, ahí está la sinagoga leyendo Isaías. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz. Yeshua lo sana, está en la sinagoga. Levantándose salió de la sinagoga y entró en casa de Simón y la suegra, ahí cuando lo suena, la sana. Predicaban las sinagogas de Judea. Ya vimos Galilea, Capernaum, Nazaret y ahora Judea. Hay sinagogas por todos lados. Y lo leemos en los evangelios. Entró otro día en la sinagoga y enseñaba. La hija de Jairo nuevamente está aquí. Yeshua estaba enseñando en un día de reposo. Estaba indignado el oficial porque hizo un milagro en el día de reposo. Juan, esto dijo Yeshua a la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Ya usted me entiende el punto, ¿va? Hechos de los Apóstoles, la sinagoga. Y está el pasaje de Hechos 15. Porque Moisés desde generaciones antiguas
tiene en cada ciudad quienes lo prediquen. Esto es la sinagoga. Pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. En cada ciudad. Ya acabamos de ver que había Capernaum, había Galilea, había Nazaret, había Judea. Y si seguimos buscando en el Imperio Romano, vamos a encontrar que había literalmente donde iba Pablo. Tesalónica, Berea. Aquí se lo voy a poner en pantalla, mire. En el Imperio Romano está Anfípolis, Tesalónica. Llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga. Enseguida enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga en Berea. Ya tenemos Tesalónica, Berea. Así que discutían la sinagoga con los judíos en Berea. Después, aquí está Éfeso, cuando llega a Éfeso. Todos esos son lugares a donde está yendo Pablo. Éfeso, aquí está la sinagoga de Éfeso. Éfeso. Y ahí va a encontrar los demás lugares. Entonces dice, la sinagoga, con el tiempo, las reuniones de oración, lectura devota, meditación e instrucción conocidas como sinagogas, también se convirtieron en un factor importante de la vida judía. La figura del profeta se hizo mucho menos común y el judaísmo adquirió una coloración religiosa particular a partir de la proclamación de la Torá por Esdras. Nehemías del 8:1 hasta el 9:37. Usted léalo con calma en su casa. Aproximadamente 400 años antes de la era común. Ciertamente, a partir de este periodo, la obediencia a la Torá de Moisés, a la ley de Moisés, la Torá se convirtió cada vez más en una obligación primordial del judío como corolario de la aceptación del Dios único. Mientras que hasta el año 70, las actitudes hacia el templo a menudo dividían a los judíos. Las divisiones religiosas internas, centradas en diferentes interpretaciones de la Torá, existieron antes y después del año 70, como podemos ver en los manuscritos del Mar Muerto. En medio de su descripción de la lucha macabea bajo Jonatán, aproximadamente en el año 145 antes de la era común, Josefo escribió una famosa descripción. En aquel tiempo había 3 jairesis o herejías, partidos o sectas o escuelas de pensamiento, de donde herejías fue el uso posterior. Mire, para ellos secta no era una mala palabra. No era una mala palabra. Para ellos sectas era un partido, era una escuela de pensamiento, y para decirles a ellos herejes, era alguien que no se alineaba al pensamiento de alguien. Eso era hereje. Hoy en día, dígale usted a alguien hereje, se ofende. Dígale a alguien que es una secta, se ofende, porque en el pensamiento occidental tenemos una mala imagen de lo que es secta. Por lo que hemos visto en las noticias, por lo que ha ocurrido, por la historia, relacionamos secta con esos eventos que han ocurrido. Alguna gente piensa, secta, Waco, Texas, lo que pasó ahí en Waco, Texas, o esta secta, ¿cómo se llama? Algo así de luz, ángeles de luz, la luz del mundo. La secta. Porque estamos más relacionados a ese tipo de eventos. Pero en el primer siglo era un partido. Por eso cuando Pablo está hablando, le están llamando a los del camino. La secta de los del camino. Porque era como la secta de los fariseos, la secta de los esenios, la secta de los saduceos, la secta de los caminos. Ok. Es parte del judaísmo, pero es un grupo que está separado. La secta. No pasaba nada. Entonces Josefo escribe acerca de las 3 herejías en el uso posterior de las 3 herejías de los judíos que sostenían opiniones diferentes sobre los asuntos humanos. El primero de ellos se llamaba los fariseos, el segundo los saduceos y el tercero los esenios. En su libro Antigüedades de los Judíos 13 del 5 al 9 y también el párrafo 171. Al interpretar esto debemos tener cuidado. En primer lugar, por ejemplo, podemos aprender de la tendencia a dividir a los estadounidenses en católicos, protestantes y judíos, ignorando el gran número que carece una identidad religiosa firme.
Del mismo modo, podemos estar seguros de que las diferencias entre los tres grupos de Josefo no tenían importancia para muchos judíos. En segundo lugar, las diferencias eran de mayor envergadura que las que podríamos considerar puramente religiosas. En tercer lugar, nuestro conocimiento de cómo se produjeron estas divisiones es muy limitado, y hay muchas conjeturas en las que los eruditos han escrito sobre su historia. En cuarto lugar, es difícil conocer la coloración precisa del pensamiento de cada grupo. Josefo simplifica al tratar de explicarlas a los lectores romanos, y la información rabínica posterior refleja muchos prejuicios. Es que no podemos realmente saber cómo eran estos grupos. Las raíces de los saduceos estaban probablemente en el sacerdocio sadoquita y del templo y sus admiradores. Parecen haber surgido como un grupo distinto en tiempos de los macabeos, al permanecer identificados con el sacerdocio del templo de Jerusalén cuando otros se apartaron. Las complicaciones de esa identificación deberían resultar evidentes para los lectores que repasen los 100 años transcurridos desde las luchas de los macabeos contra los seleucidas, que comenzaron en el año 175 antes de la era común, hasta la intervención romana en el año 63 antes de la era común. Pregunta: ¿cuántos de ustedes se han dado la tarea de leer Guerra de los Judíos, Antigüedades de los Judíos, para hablar acerca de los saduceos? No, que los saduceos eran un grupo que... Estamos repitiendo cosas que no sabemos. Al menos yo he leído el libro quinto y el libro sexto de Guerra de los Judíos, porque es donde está la historia, y podemos ver cómo empieza a desarrollarse y el por qué, el motivo. Y esto tiene que ver desde el tiempo de Antíoco, las guerras, la guerra de los macabeos, Hanukkah, los asmoneanos. Hay mucha historia que desconocemos. Hay mucha historia. Es como cuando las personas llegan a Estados Unidos y quieren o no tienen ni idea de lo que es el Día de los Veteranos, el día memorable, Memorial Day, el día memorable. Y no tienen idea de por qué realmente se están celebrando estos días y qué es lo que conlleva. Hace poquito, a modo de broma, salió un video de una muchacha que estaba diciendo que el Día de los Veteranos era el Día de los Viejitos. Que si no podían hacerle otro día o dejar de celebrarle a los veteranos, a los viejitos. Y mucha gente indignada decía, esta muchacha no sabe nada, ¿qué pasa con esta muchacha? Pero así hay mucha gente, así como ese ejemplo que le acabo de decir, que salió públicamente a decir, es que el Día de los Veteranos es el Día de los Viejitos, el Día de los mayores de edad. Bueno, es que ella se imagina veterano, viejo, un ancianito. Ok, dejen de celebrarle a los ancianitos. Bueno, así somos bíblicamente. Es que los saduceos, es que los fariseos, es que los esenios, es que esto. Pero estamos repitiendo desde nuestra trinchera de ignorancia porque no nos gusta estudiar. Y estamos hablando del contexto, el contexto político, filosófico, el contexto religioso, y esto es parte del tema que estamos tratando, y vamos a ver el filosófico también. Así es que voy a seguir leyendo por acá. Los 100 años, quedamos aquí en los 100 años. Al interpretar esto, deberá para muchos... Aquí, ya. Los saduceos se identificaron cada vez más con la aristocracia helenizada gobernante, teniendo supuestamente poco en común con el pueblo. Sin embargo, nuestro conocimiento de los saduceos es particularmente defectuoso. Josefo nos dice poco, y los escritos rabínicos posteriores los retratan polémicamente. Lo que sí es cierto es que ellos estaban más alineados a la aristocracia. ¿Por qué? Yo lo he compartido varias veces, pero déjenme se lo comparto. Hay un libro que si
Estoy viendo dónde puede estar. Creo que aquí está. Este libro se llama La Enciclopedia de los Sabios del Talmud. Y este libro nos relata en la página 51, empezando de la página 50, nos relata acerca de este hombre, Antígono de Sojo. Este hombre tenía página 49. Solo le voy a dar la historia rapidito. Dirían los puertorriqueños, abuelo de pájaro. Antígono tenía dos estudiantes. Página 50, el tercer párrafo dice: Sadoc y Boetus. Estos eran sus estudiantes, Sadoc y Boetus. Formaron un nuevo modo de vida y organizaron un partido que llegó a ser conocido como los saduceos o los vetusianos. ¿Pero por qué? Porque más arribita dice: Antígono solía decir: cuando sirvas a Dios, no seas como los sirvientes que sirven a su amo con la expectación de recibir regalos. Más sin embargo, los sirvientes que sirven a su amo, sé tú como los sirvientes que sirven a su amo sin estar esperando regalos. Y ten el temor al cielo. El temor del cielo estará sobre ti. Estoy tratando de traducir del inglés al español, así es que es más difícil. Dos de sus estudiantes, Sadoc y Boetus, que escucharon estas palabras que él dijo, ellos dijeron: ¿cuál es el significado de estas palabras? ¿Puede una persona servir todo el día sin recibir compensación? Ellos entonces concluyeron que su maestro no diría eso si no creyera en la vida que no creyera en la vida, en la resurrección de los muertos. O sea, ellos dijeron: Antígono no cree en la resurrección de los muertos, porque él está diciendo: sirve a tu amo sin esperar nada a cambio, y el temor del cielo estará sobre ti. No podemos estar sirviendo a nuestro amo sin esperar nada. Entonces, él no cree en la resurrección. Por lo tanto, entonces vamos a formar este partido. Se va a llamar los saduceos. Vamos a vivir de los placeres de este mundo, porque no hay resurrección. Nos vamos a morir. Ellos no creían en la resurrección. Y lo probamos cuando en Hechos Pablo está discutiendo, dice, se dio cuenta de que de un lado eran saduceos, de otro lado eran fariseos, y él dice: por lo que se me juzga en cuanto a la resurrección de los muertos. Y se empieza ahí el problema. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Por eso cuando se acuerda hace un par de semanas que estábamos hablando que Pedro y Juan, cuando vienen ante el Sanedrín, y que el sumo sacerdote y los saduceos estaban con él, y las palabras de Pedro y Juan dicen: a este hombre que ustedes crucificaron, el Dios de nuestros padres resucitó y levantó de entre los muertos. No creía. Pero ese es el origen de donde vienen los saduceos. Mucha gente, pregúntele a la mayoría de los que hablan en contra de los saduceos, si al menos conocen la historia, de dónde vienen. Ahora usted ya la sabe. Y eso nos hace más responsables con la información. Algunos sitúan los orígenes de los esenios hasta el siglo 200 antes de la era común, en la atmósfera de las expectativas apocalípticas judías, pero la mayoría de los estudiosos consideran que surgieron de una oposición a los acontecimientos en el templo después del año 152 antes de la era común. Serían hasideos o piadosos que se habían unido a la revuelta macabea en Primera de Macabeos 2:42. Ahí dice: entonces se llegó a ellos la compañía de los hasideos. De ahí es donde vienen los esenios. En parte por la práctica siria de sustituir a los sumos sacerdotes sadoquitas, que se sintieron traicionados por Jonatán y Simón, los hermanos de Judas Macabeo, que aceptaron este honor de los reyes asirios. Ya desde aquí, desde los macabeos, con estos dos nombres, búsquelos bien: Jonatán y Simón.
y que estos llevan a una guerra civil dentro de Judea, después de haber vencido a los asirios. Lo que sabemos sobre los esenios se amplía enormemente con el descubrimiento a partir de 1947 de los rollos o fragmentos de unos 800 manuscritos cerca de Qumran, junto al Mar Muerto, la sección de los rollos del Mar Muerto, ya que en una opinión de la mayoría de estos documentos proceden de un asentamiento de esenios en ese lugar desde aproximadamente 150 antes de la era común hasta el año 70. En su libro Guerra de los Judíos capítulo 2, párrafo 8, del 2 al 13, Josefo ofrece una larga y admirativa descripción de la extraordinaria piedad y vida comunitaria de los esenios, que en cierto modo se asemejaban a un grupo monástico. Numerosos rasgos de esta descripción parecen haberse verificado en los rollos del Mar Muerto y en las excavaciones del yacimiento de Qumran, cerca del Mar Muerto. Josefo, en Antigüedades, capítulo 13, versos 5, 9, Antigüedades de los Judíos, libro 13, capítulo 5, verso 9, destaca la teoría esenia de que todas las cosas estaban determinadas por el destino. Esto puede ser una forma de explicar en términos helenísticos la tesis de Qumran, de que todos los seres humanos son guiados por el espíritu de la verdad o por el espíritu de la falsedad. El maestro justo, honrado por los rollos del Mar Muerto, puede haber sido un sacerdote sadoquita que condujo a estos hasideos al desierto donde los antiguos israelitas fueron purificados en tiempos de Moisés. Desdeñando el templo, ahora presidido por aquellos que a su juicio eran sacerdotes malvados, los qumranianos formaron la comunidad de la Nueva Alianza, buscando llegar a ser perfectos mediante una práctica extraordinariamente estricta de la ley interpretada por ellos por el Maestro, y esperando una inminente venida mesiánica mediante la cual Dios destruirá toda iniquidad y castigará a sus enemigos. Los fariseos no eran un movimiento sacerdotal y aparentemente la asunción macabea del sacerdocio no era un factor en su pensamiento. Sin embargo, su propio nombre, que implica separación, probablemente se deba al hecho de que ellos también acabaron criticando y separándose de los descendientes asmoneos de los macabeos, que se convirtieron en gobernantes cada vez más secularizados. La aproximación de los fariseos a la ley escrita de Moisés estaba marcada por la teoría de una segunda ley oral, supuestamente también derivada de Moisés. Sus interpretaciones eran menos severas que la de los esenios y más innovadoras que la de los saduceos, que seguían conservadoramente restringidos a la ley escrita. Por ejemplo, a diferencia de los saduceos, los fariseos profesaban la creencia en la resurrección del cuerpo y en los ángeles, creencias que pasaron a primer plano en el periodo post-exílico. Las relaciones entre estos grupos fueron a veces enconadas. Merece la pena documentar algunos casos de hostilidad para poder situar en su contexto la enemistad religiosa que se encuentra en el Nuevo Testamento. Los sumos sacerdotes alineados con los saduceos fueron responsables de muchos actos violentos. Probablemente a finales del siglo II, antes de la era común, un sumo sacerdote anónimo buscó la muerte del maestro de justicia de Qumran en el día de expiación, celebrado en una fecha peculiar del calendario esenio. En el año 128, Juan Hircano destruyó el santuario de los samaritanos en el monte Gerizim, donde los patriarcas hebreos habían adorado a Dios. Este Juan Hircano era descendiente de los asmoneanos. Antigüedades de los Judíos, libro 13, capítulo 9, verso 1. Unas décadas más tarde, Alejandro Janeo masacró a 6,000 judíos en la fiesta de los tabernáculos por una impugnación por parte de los fariseos, no se sabe, de su idoneidad legal para ocupar el cargo sacerdotal. Guerra de los Judíos, libro 1, capítulo 4, verso 3. Más tarde, crucificó a 800, al parecer fariseos incluidos, mientras sus mujeres e hijos eran masacrados ante sus ojos. Todo esto está en los libros de Josefo. Y estamos hablando antes de la época de Yeshua. Antes. Todo esto está ocurriendo. Ahora que no le extrañe, porque en la época de Yeshua los saduceos, los fariseos, los samaritanos tenían no se podían ver. Todo esto. Hay que leer la historia antes de Yeshua. La historia durante Yeshua. La historia después de Yeshua. Pero somos unos expertos en el Nuevo Testamento. No sabemos.
citamos la Biblia. No, es que este verso dice esto y esto y esto. Hace poquito alguien me acaba de citar. No, es que fue acerca de las oraciones. No, es que deberíamos mejor enseñar, porque los hipócritas hacen largas oraciones, no sean como los hipócritas que hacen largas oraciones. Deberías enseñar el contexto histórico de ese versículo mejor. Y yo me puse a investigar y me encontré con que Yeshua estaba familiarizado con el ambiente religioso, lo que estamos hablando ahorita. El ambiente religioso de la época, había muchos gentiles adorando a sus dioses, porque eso era permitido. Y ellos hacían vanas repeticiones. Entonces, cuando Yeshua está diciendo en Mateo, no seas como los gentiles, claramente está utilizando a un grupo para decir no seas como los gentiles. No se está refiriendo a los judíos, ni a las oraciones, ni a las repeticiones que hacían los judíos. Dice, no seas como los gentiles, que por sus vanas repeticiones quieren alcanzar el favor de los dioses y quieren ser oídos. Mas tú, cuando entres en tu cuarto, pon tu corazón, tu kavaná, tu intención y acércate a Dios. Y entonces yo le contesté a esta persona, ¿quieres el contexto histórico de este pasaje? Aquí te va. Porque a mí no me gusta contestar desde mi corazón o desde mis emociones, porque créame que voy a cometer errores. ¿Qué hago yo? Voy, busco información y te contesto con información. Así para que si tú vas a querer refutarme, pues no refutas a Juan Carlos, sino vas a refutar o a algún académico, o algún escolar, alguna persona que ha estudiado muchos años, o en su defecto, a la Biblia. Es que ahora el problema ya no es conmigo, el problema es con alguien más. Yo te voy a tirar la información y ahora, dirían mis buenos puertorriqueños, brega con esa. O en mexicano, mastícate esa. Y yo me voy a quedar tranquilo. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que nosotros podemos darnos cuenta de que hay mucha información. Seguimos por aquí. En el periodo del 135 al 67 antes de la era común, los fariseos incitaron al odio entre las masas contra los sumos sacerdotes Juan y Hircano. ¿Ve? Tenía sus cositas, nuevamente antigüedades de los judíos. Alejandro Janeo. Y una vez soltados contra sus enemigos por la reina judía Salomé, Alejandra, ejecutaron y exiliaron a sus adversarios religiosos políticos. Antigüedades. Los escritores de los rollos del Mar Muerto, presumiblemente los esenios, arremetían contra la jerarquía saducea de Jerusalén, condenándolos como sacerdotes malvados que quebrantaban los mandamientos y al mismo tiempo menospreciaban a los fariseos. Por ejemplo, criticaban al joven león furioso, que era el sumo sacerdote Alejandro Janeo, que se venga de los buscadores de cosas suaves, los fariseos, y que cuelga viva la gente. Esto se encuentra en el documento 4 QPNH. Esta es los libros de Qumran. Al exaltar al maestro justo, hablaron de otra persona, como un burlón y mentiroso que seguía a los buscadores de cosas suaves. También aquí está Comunidad de Damasco, el documento de Damasco. Aquí está la cita. Todos estos incidentes tuvieron lugar antes de la época de Herodes el Grande y de la prefectura romana en Judea, y por lo tanto antes de la vida de Yeshua, tal vez porque gobernantes fuertes como Herodes y los romanos no tolerarían tal comportamiento religioso intestino. Mire, le acabo de citar antigüedades de los judíos, para que vea que antigüedades, ya se fue, estaba ahí, antigüedades de los judíos, dice por ahí libro 13. Si usted va al libro 13, te va a encontrar de la muerte de Judas Macabeo a la muerte de la reina Alejandra. Todo lo que le acabo de decir se encuentra en este libro 13, que tiene nada más y nada menos que 16 capítulos. 16 capítulos. ¿Ok? Así que aquí está todo. Alejandro, la amistad de Onías con Ptolomeo, Simón, aquí está las conquistas de Hircano cuando va y destruye a Samaria, Aristóbulo. Aquí viene Alejandro. Ahí le estoy enseñando los recursos para que usted vea que mucho nos falta estudiar.
Como parte del estudio del Nuevo Testamento y de Yeshua, es necesario considerar tres cuestiones principales derivadas del trasfondo religioso judío. 1. Durante la época del ministerio público de Yeshua, ¿qué grupo religioso era el más importante? Según Josefo, en Guerras 2:8 al 14, llama a los fariseos la secta principal, extremadamente influyente entre la gente del pueblo. Esto puede explicar por qué se recuerda que Yeshua se enfrentó más a menudo con ellos que con cualquier otro grupo, un cumplido de espaldas a su importancia. O sea, eran los importantes. Si nosotros vamos a Guerras de los Judíos 2, del 8 al 13, aquí va a aparecer. Pero espero tenerlo. Las Guerras de los Judíos 2. 8. 2, 8, 14. A veces los números no están tan, pero espero que ahora sí dé. Que a veces la numeración como que es engañosa en este sistema de Josefo. 11. 12. Mire, sí, libro 2, capítulo 8, párrafo 14. De las dos sectas más antiguas, los fariseos estaban considerados como los que tienen más vigilancia y conocimiento de la Torá, y los creadores de la primera escuela. Atribuyen cuánto ocurre a Dios y el destino, y que hacer el bien o el mal está en las manos del hombre, pero cuando el destino debe colaborar en cada acto particular. Dicen también que todas las almas son incorruptibles, que las almas de los buenos pasan de un cuerpo a otro, y las malas son atormentadas con suplicios y tormentos eternamente. Es que aquí está, mire. Si voy a Antigüedades, libro 18, capítulo 1, verso 3, también nos vamos a encontrar lo mismo. Se lo voy a probar. Antigüedades, libro 18, 1, 3. Libro 18, 1, 3, ahí lo tiene. Los fariseos viven parcamente, sin acceder a nada a los placeres. Se atienen como regla a las prescripciones que la razón ha enseñado y transmitido como buenas, esforzándose en practicarlo. Honran a los demás edad, ajenos a aquella arrogancia que contradice lo que ellos introdujeron, a pesar de que enseñan que todo se realiza por la fatalidad. Sin embargo, no privan a la voluntad del hombre de impulso propio. Creen que Dios ha templado las decisiones de la fatalidad. Ahí ya no lo voy a seguir leyendo, pero para que vea que todo esto que le estoy mostrando aquí, usted lo puede validar facilito. Todas estas, inclusive si va a los rollos del Qumran, también se va a encontrar esta cita y esta cita. Aquí no me estoy sacando nada de la Manga Production, nada, todo usted lo puede ir y validar. Más problemática es la imagen que de ellos da Josefo en Antigüedades, según la cual todas las oraciones y ritos sagrados se realizaban según la interpretación farisea, y los saduceos tenían que someterse a lo que decían los fariseos. En algunos incidentes en los que Antigüedades destaca la importancia y el dominio de los fariseos, el escrito anterior de Josefo, la guerra no los menciona. Este es un dato importante. Porque mucha gente dice, los saduceos tenían control del templo, pero los fariseos tenían el control de la observancia y no podían hacer nada como ellos quisieran, sino tenían que someterse a los fariseos. Los saduceos tenían su calendario, como hoy en día. Pero ¿cuál calendario se guardaba en el templo? El que decían los fariseos. ¿Cómo se lo pruebo? Dios mío. Templo. Vamos a ver. Lo que le acabo de decir, vamos a ver. Esto no me he salido de la clase. Esto es el trasfondo religioso. ¿Ok?
Si vamos a este libro, Edersheim, por cierto, este era judío. Después se convirtió al cristianismo, pero era judío. Alfred Edersheim. El templo, su ministerio y servicios en el tiempo del Mesías. Si nosotros vamos a Pesaj. La gavilla de primicias. La gavilla de primicias. No lo voy a leer todo, pero esto está interesante. Dice aquí, poco después en el anochecer de aquel mismo día. ¿Cuál mismo día? Aquella misma tarde del primer día de la Pascua, a la hora sexta, Yeshua muere el 14. Empieza el día santo. Poco después, en el anochecer de aquel mismo día, cuando estaba oscureciendo, una ruidosa multitud seguía a unos delegados del Sanedrín afuera de la ciudad y atravesaban el torrente del Kidrón. Era una procesión muy diferente y con un propósito muy distinto. Estos Yeshua estaban llevando la tumba de Yeshua. Este es en el día 14. Aquí fíjese, el día siguiente del día sábado, la meserá. Esta gavilla, o más bien el Omer de la Pascua, debía ir acompañada de un holocausto, de un cordero de un año sin defecto, con sus apropiadas oblaciones y libaciones, y después de haber sido ofrecido, pero no antes, podría usarse y venderse la cebada nueva a la tierra. Ahora bien, esta gavilla de la Pascua, de Pesaj, era segada en público, la noche antes de ser ofrecida, y era para ser testigo de esta ceremonia que la multitud se reunía alrededor, de los ancianos, que se cuidaban de que todo fuera hecho según la ordenanza de la tradición. Y Josefo nos dice que los que guardaban la tradición eran los fariseos. El día siguiente del día de sábado. La expresión el día siguiente del día sábado ha sido a veces mal interpretada, como si implicase que la presentación de la llamada primera gavilla debía ser hecha siempre en el día siguiente al Shabbat semanal de la semana de la Pascua. Esta postura, asumida por los vetusianos y los saduceos, ya le dije al principio quiénes eran estos, en tiempos del Mesías, y por los judíos caraítas y ciertos intérpretes modernos, descansa sobre una interpretación errónea de la palabra Shabbat, como en alusiones análogas a otra fiesta en el mismo capítulo. No se refiere al Shabbat semanal, sino al día de la fiesta. O sea, el Shabbat del día de panes sin levadura. El testimonio de Josefo y Filón y de la tradición judía no deja lugar a dudas de que en este caso debemos comprender por el Shabbat el día 15 de Nisan, fuera cual fuera el día de la semana en que cayera, ya que el 14 de Nisan había sido marcado por delegados del Sanedrín, donde había fariseos, el lugar que debía cegarse, atando en manojos aún de pie la cebada que debía ser cegada. ¿Okay? Después viene y dice que la van a cortar, pero ya usted entiende por ahí. Otro ejemplo. Día de expiación. Día de expiación. Y aquí sí me va a perdonar, pero no me acuerdo. Aquí está. Ya lo tengo hasta subrayado. Yom Kippur. También durante aquella semana tenía que practicar los varios ritos sacerdotales, como el rociamiento con la sangre, la combustión del incienso, encender la lámpara, el ofrecimiento del sacrificio diario, porque como ya hemos dicho antes, todos los servicios de aquel día le tocaban al Kohen Gadol, al sumo sacerdote, y no debía cometer error alguno. Algunos de los ancianos del Sanedrín eran designados para cuidarse de que el sumo sacerdote comprendiera totalmente y conociera el significado del servicio, y en el caso negativo debían instruirle acerca de él. En la víspera del día de expiación se ponían ante él varios sacrificios y no podía haber nada que le fuera extraño acerca de los servicios el del día siguiente. Finalmente lo vinculaban con un solemne juramento a no cambiar nada en los ritos del día. Esto se debía al temor del concepto saduceo de que el incienso debía ser encendido antes de que el sumo sacerdote entrara realmente en el lugar santísimo, mientras que los fariseos mantenían que esto solo debía ser hecho dentro del lugar santísimo mismo. Así que hacían un juramento y le decían: mañana es día de Yom Kippur, tú tienes que hacer la quema del incienso
como marca la tradición, no como los saduceos. Por si acaso tú eres saduceo, el juramento te va a vincular a que lo vas a hacer de acuerdo a la tradición. Así es que cuando mucha gente dice, los saduceos hacían lo que querían en el templo, se olvidan de que estaban sujetos, y Josefo lo dice bien claro, estaban sujetos a los fariseos. Ahora, cómo manejaban el comercio y todo lo que se había desvirtuado en el templo era otra cosa. Pero en cuanto a los servicios y a los sacrificios y a todo lo que tenía que ver con el templo, estaban sujetos a los fariseos. Entonces, mucha gente no sabe esto. Y juzgan parejo. Pero se olvidan que dentro del Sanedrín había 70 delegados. Había 33 sacerdotes, 33 levitas, 33 personas del pueblo de Israel, entre los cuales muchos de ellos eran fariseos. No todos eran saduceos. Ahora, eventualmente, el número de saduceos fue aumentando, sí, pero todavía había un número significativo de fariseos ahí. Son las 8. Déjenme ver qué más le leo por aquí ya. Yo creo que cubrimos bastante información. Esta última fue la época de la emergente influencia rabínica, y Josefo puede haber querido convencer a sus patrocinadores romanos de que los antepasados fariseos de los rabinos también eran importantes. En consecuencia, por ejemplo, podemos dudar de que los procedimientos legales de los sumos sacerdotes con Yeshua se llevaran a cabo de acuerdo con las reglas de los fariseos. Fue un juicio legítimo, que en su mayor parte están singularmente ausentes en los relatos de los evangélicos de esos procedimientos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Qué idea defendían? Los evangelios presentan a menudo a los fariseos como hipócritas y legalistas despiadados. Pocos dudan de que esta imagen es hostilmente exagerada, reflejo de polémicas posteriores entre cristianos y judíos. En parte, para refutarlo, se ha tendido a considerar a los rabinos posteriores como la imagen especular de los fariseos y atribuir a los fariseos de la época de Yeshua opiniones rabínicas atestiguadas en la Mishnah, codificada hacia el año 200. Opiniones que no son en absoluto hipócritas ni estrechamente legalistas. Más concretamente, los maestros famosos del periodo anterior a la destrucción del templo en el año 70 se identifican a menudo como fariseos, aunque no hay ninguna confirmación antigua que lo confirme. Ciertamente, hay líneas de desarrollo desde los fariseos de principios del siglo I hasta los rabinos del siglo II, y sin duda hubo maestros fariseos de ética sensible durante la vida de Yeshua. Sin embargo, el erudito judío S.J.D. Cohen advierte sabiamente contra una atribución general de las tradiciones prerrabínicas a los fariseos. De hecho, hay que tener cuidado a la hora de emplear la interpretación del Evangelio, otro material de la Mishnah, por ejemplo, la descripción de cómo debe celebrarse el Seder de Pesach y la descripción de lo que constituye blasfemia. Lo que ocurrió en el año 70 cambió muchos detalles en esas cuestiones, y la Mishnah representa una perspectiva idealizada del siglo II. Una complicación particular en el cuadro evangélico es la relación de los escribas con los fariseos. Históricamente, los saduceos y los esenios seguramente contaban con escribas atraídos por su forma de pensar, pero es muy posible que la mayoría de los funcionarios formados en derecho y procedimiento fueran fariseos. Por último, ¿qué relación tenía Yeshua con estos grupos? Los estudiosos discrepan a veces con la suposición de que seguramente pertenecía a uno de ellos. No hay ninguna razón seria para pensar en Yeshua como un saduceo, ni sacerdote ni aristócrata. Tenía creencias contrarias a las de los saduceos, sus creencias en los ángeles y en la resurrección de la carne y en las expectativas escatológicas que se le atribuyen en los evangelios le acercan mucho más a la teología esenia y farisea. Incluso antes del descubrimiento de los rollos del muerto, los eruditos aventureros habían pintado a Yeshua como un esenio. Parecía encajar con las descripciones de Josefo y Filón sobre su extraordinaria piedad, desdén por los bienes mundanos, aprecio por el celibato, etc. Tras el descubrimiento de los rollos, algunos encontraron un paralelismo con Yeshua en la imagen del maestro justo. Otros pensaron que Yeshua obtuvo algunas de sus ideas de los esenios. Sin embargo,
Ningún recuerdo del Nuevo Testamento vincula a Yeshua con una comunidad tan distinta. Se le recuerda visitando el templo de Jerusalén en las fechas en que otros judíos acudían a Jerusalén para las fiestas. No según el calendario especial de los esenios de Qumran. Es importante. Yeshua iba en el calendario oficial de Jerusalén, no otro calendario. Su actitud, un tanto libre hacia la Torá, apenas concuerda con los ultrastrictismos de los esenios. Una palabra muy complicada. La mayoría de las veces se ha identificado a Yeshua como fariseo, partiendo del supuesto cuestionamiento anterior, de que conocemos los puntos de vista de los fariseos en la vida de Yeshua y que eran como los enunciados posteriormente en la Mishnah. El hecho de que los evangelios no relacionen a Yeshua con ningún grupo concreto representa probablemente una imagen más exacta de la situación histórica. Más allá de la cuestión de Yeshua, se ha publicado mucha literatura que intenta relacionar a los primeros creyentes con los sectarios del Qumran. Parte de ella rozan el sinsentido. Por ejemplo, los intentos de encontrar referencias simbólicas a figuras mesiánicas como Yeshua y Pablo en los manuscritos del Mar Muerto. A veces estas conexiones inverosímiles han ido acompañadas de afirmaciones de conspiraciones por parte de eruditos cristianos o incluso del Vaticano para ocultar las implicaciones revolucionarias de la literatura de los rollos del Mar Muerto, que refutarían el cristianismo. Desgraciadamente, debido al bombo de los medios de comunicación, estas fantasías suelen ser más conocidas que las serias posibilidades que representan los rollos del Mar Muerto. Una propuesta responsable implica la probabilidad de que las estructuras de la iglesia primitiva pudieran haber estado influenciadas por estructuras existentes entre los grupos judíos. Además de preguntarse si los presbíteros, ancianos, cristianos seguían el modelo de los ancianos de la sinagoga. Habría que considerar que los supervisores, obispos, cristianos, episcopoi, seguían el modelo de supervisores descritos en la literatura, en los rollos del Mar Muerto. La designación del movimiento mesiánico como el camino y el énfasis en la comunión, la comunidad, la koinonía, reflejan la ideología de los esenios de Qumran de haber ido al desierto para preparar el camino del Señor, y su designación de la directiva de su comunidad como la regla de la unidad. Teológicamente, algunos encontrarían rastros de la influencia de Qumran en el dualismo del Evangelio de Juan, expresado en términos de luz y oscuridad, verdad y falsedad, en la lucha entre la luz del mundo, Yeshua, y el poder de las tinieblas, en la lucha entre el príncipe de la verdad y el príncipe de este mundo. Ahí tiene algo más, una influencia de Qumran en el escrito de Juan. La revuelta judía del año 60 al 70 y la destrucción del templo de Jerusalén cambiaron la dinámica de las agrupaciones religiosas. Revolucionarios como los sicarios, los celotes y la cuarta filosofía fueron exterminados. El asentamiento esenio de Qumran fue destruido en el año 68. El cese de los sacrificios en el templo debilitó la base de poder de los saduceos en medida que su liderazgo estaba formado por las familias sacerdotales. No tenemos clara la forma en la que los fariseos se alimentaron el movimiento rabínico. No obstante, el periodo posterior al año 70, los maestros rabínicos, los sabios de Israel, fueron ganando reconocimiento como guías del pueblo, y los reunidos en Jamnia o Yabné, en las costas de Judea, fueron tratados por las autoridades romanas como portavoces de los judíos. Tenían una autoridad por el Imperio Romano. Entre los años 90 y 110, Gamaliel II, hijo y nieto del famoso intérprete de la Torá, presidió Jamnia. Los escritos mesiánicos del periodo posterior al año 70, cuando hablaban de judaísmo, pensaban cada vez más en este judaísmo rabínico emergente. En algunas zonas, el conflicto entre los que creían en Yeshua y los dirigentes de las sinagogas judías era agudo, como atestiguan fuerte descripción antifarisea en Mateo 23. A la referencia alineada a sus sinagogas como lugares donde los perseguidores de Yeshua serían azotados, y la presentación de la expulsión de un discípulo de este tipo de una sinagoga. A menudo se menciona el Birkat Haminim, o la bendición sinagogal en contra de los herejes,
en realidad una maldición contra los desviados. Su datación en el año 85 es dudosa y la idea de que se trata de un decreto judío universal contra los cristianos es casi con toda seguridad errónea. No se crea el cuento de que la bendición o la maldición contra los herejes era dirigida contra los creyentes en Yeshua. Eran parte, pero no era totalmente dirigida contra los cristianos. Los que dicen eso no han estudiado. Para que suene más suave. No han estudiado. Las sinagogas locales en distintas épocas y lugares ya no toleraban la presencia de los creyentes en Yeshua. Poco a poco, a principios del siglo II, se entendió que una fórmula de bendición que denunciaba herejes o desviados de diversos tipos incluía a los creyentes, y mucho más tarde se dirigió específicamente contra ellos. A finales del siglo II, las líneas de demarcación y división entre los judíos que no creían en Yeshua y los creyentes estaban claramente trazadas en todas partes, aunque en algunos lugares esa demarcación pudo haberse producido más de un siglo antes. Los lectores del Nuevo Testamento también necesitan conocer la literatura judía postbíblica, que en su mayor parte data de un periodo posterior a la redacción de los documentos del Nuevo Testamento. Aquí nos vamos a quedar y vamos a hablar de los Targumim, vamos a hablar del Midrash, Mishnah, Tosefta, todo eso lo vamos a hablar la próxima semana. Así es que, familia, yo sé que estas clases son aburridas para algunos, lo son, porque es lectura, historia, pero a través de esto, si no nos damos cuenta de lo mucho que ignoramos y de lo mucho que desconocemos, estas clases tienen la intención no demostrar cuánto yo sé, porque yo no sé nada, sino demostrar cuánto no sabemos y cuánto deberíamos estar enfocados en aprender para poder entender el mensaje de los evangelios, las cartas, las palabras de Yeshua en el contexto en el que fueron dichas, y así poder tomar esas palabras y poderlas vivir de mejor manera. Esa es la intención. Esa es la intención, darnos la oportunidad de poder aprender todo esto. Me hicieron una pregunta muy importante esta semana y muy válida. Algunos dicen que Yeshua no cumplió el mandamiento de procreación. Pero algunos dicen, la pregunta era esta. Algunos dicen que Yeshua era un rabino, era un maestro. Pero los rabinos tenían que estar casados. Entonces, ¿cómo explicamos que Yeshua era considerado un rabino y que no está casado? Número uno, es muy probable que él no cumpliera, es más, él no tenía que cumplir el mandamiento de procreación porque esa no era su misión. Su misión era ejecutar la salvación del Todopoderoso. Número dos, estuve investigando esta semana porque la gente me pone a investigar. Cada pregunta me pone a investigar. Y dentro de lo que yo encontré, dentro de los recursos que yo encontré, no hay ningún indicio de que para ser un rabino en el primer siglo o un maestro de la Torá, la persona tuviera que estar casada. Eso vino posteriormente. Eso vino ya después del año 100, después de la era común, cuando viene el rabinato. Y ahora el rabino tiene que estar casado y tiene que ser ejemplo de lo que está enseñando. Pero antes, en el tiempo de Yeshua, no hay ningún registro de que se les exigiera casarse. Así es que podía haber maestros que no estuvieran casados. Y ejemplo de ello es Pablo, que mucha gente dice que fue casado, pero la mujer lo dejó, o se divorció, o no lo quiso acompañar, y después él mismo dice, si tú no tienes el don de continencia como yo, eso quiere decir que él se quedó solo. Si tú no tienes el don de continencia como yo, y vas a andarte quemando, mejor cásate. Y Pablo era considerado un rabino, y Pablo estaba solo. Entonces quiere decir que eso prueba el punto de que no tenía que necesariamente estar casado. Así es que cuando la gente dice, no, pero Yeshua tenía que estar casado para ser rabino, nuevamente está hablando de algo que no sabe. Familia, yo aprecio mucho sus preguntas porque aunque tengo que estudiar,
aprendo mucho y eso me motiva a seguir creciendo. Así es que síganme haciendo preguntas, síganme motivando a seguir indagando, seguir buscando, que solamente así vamos a poder conocer la verdad. Así es que es todo. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo, Vamos a ver la literatura, Targum, Mishnah, Tosefta, todo eso que vamos a considerarlo la próxima semana. Así es que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom.